Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación. Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química y Biología. Asignatura Gestión Educativa. Estudiantes: Ambuluti Claudia, Armijos Mariana, Loaiza Leslie y Rocano Luis. Docente encargada de la asignatura: Licenciada María del Carmen Paladines. Ciclo séptimo. Periodo académico marzo-agosto 2024. En esta ocasión hablaremos sobre la prevención y erradicación de violencia en las instituciones educativas. Implica hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación alguna, respetando las diversidades culturales, socioeconómicas, étnicas, de orientación sexual, de necesidades educativas especiales, ya sean estas asociadas o no a la discapacidad, entre otras. Pero, ¿qué es la violencia? Se entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionalmente dañina, ejercida entre miembros de la comunidad educativa, como son estudiantes, docentes, padres, madres, representantes, personal administrativo, y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios a esta, como son las instalaciones escolares, o bien en otros espacios directamente relacionados con lo escolar, que puede ser los alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan las actividades extraescolares. Esta violencia puede estar dirigida a los docentes, estudiantes e infraestructura. Acoso escolar. Es una conducta de persecución y agresión física, psicológica que realiza un estudiante o grupo de estudiantes sobre otra en desequilibrio de poder y de manera reiterada. Dentro de este se encuentra el bullying. Es el acoso entre iguales, es una forma ilegítima de confrontación de intereses en la que uno es el protagonista, quien adopta el rol dominante y obliga por la fuerza a otro que se ubique en el rol de sumiso, causándole daño psicológico, social o físico. Existen algunos tipos de violencia. Nosotros nos centraremos en 5: en la violencia física, en la violencia verbal, en la violencia psicológica, en la violencia social y el ciberbullying. A continuación los describiremos. La violencia física es la acción generada de manera voluntaria que ocasiona daños no accidentales utilizando la fuerza física o material, es decir, sirviéndose de algún objeto, con la finalidad de generar un impacto directo en el cuerpo y consecuencias físicas tanto externas o internas. Por ejemplo, se encuentran los castigos físicos que infringen dolor o sufrimiento corporal. La violencia verbal implica una manipulación en la que incluso la indiferencia o el silencio provocan en la persona víctima, en este caso, sentimientos de culpa e incrementan el control y la dominancia del agresor sobre la víctima. Supone amenazas, insultos, humillaciones y desprecio, además de desvalorizar los trabajos o opiniones. La violencia psicológica. Este tipo de violencia ejerce comportamientos y actitudes violentos hacia una persona en donde causa daños tanto mentales y emocionales para la persona. Este tipo de violencia podría provocar problemas de ansiedad, depresión, autoestima, entre otros. La violencia social hace referencia a todo acto con impacto social que atenta a la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, siendo dichos actos llevados a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Por ejemplo, la violencia familiar, los ataques terroristas, los secuestros o asesinatos, el acoso escolar, el acoso laboral, entre otros. Por último tenemos el ciberbullying, que es el término utilizado para describir cuando un niño o adolescente es molestado, amenazado, acosado, humillado, avergonzado o abusado por otro adolescente a través de las redes sociales, el internet o cualquier medio de comunicación, como son los teléfonos móviles, las tablets, entre otros. ¿Cómo se puede prevenir la violencia escolar? Las instituciones educativas deben convertirse en espacios seguros y libres de violencia, donde los estudiantes puedan desarrollarse integralmente. Para lograrlo, es fundamental implementar un enfoque multidimensional que involucre a toda la comunidad educativa, a estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades. La tarea de las autoridades implica establecer políticas y códigos de conducta estrictos contra cualquier forma de agresión, acoso o intimidación,
así como brindar capacitación constante al personal docente y administrativo en temas de prevención y manejo de conflictos que lleguen a presentarse en un ambiente educativo. Importancia de la prevención de la violencia escolar. La importancia de la prevención de la violencia en centros educativos radica en evitar cualquier relación, proceso o condición por la cual un individuo o grupo viola la integridad física, social o psicológica de otra persona o grupo en el espacio educativo, generando una forma de interacción en la que este proceso se reproduce, en el cual entran varios efectos como daño sobre la víctima, indefensión de la víctima, exculpación de los agresores, falta de respuesta en la víctima y el rechazo grupal de la víctima, por lo cual es necesario involucrar una variedad de estrategias y políticas claras para la disciplina y conducta en los estudiantes. ¿Qué menciona la LOI sobre la prevención? Al presenciarse violencia entre estudiantes, la LOI establece una serie de mandatos a ser desarrollados para determinar infracciones y sanciones de los estudiantes, como también las alternativas sobre la solución de conflictos en las instituciones educativas y cómo seguir el debido proceso de las acciones educativas disciplinarias, de acuerdo a Caldas y Mejía 2016. Dentro de ello también se establece la complicidad y el reporte. ¿Qué menciona la LOI sobre la erradicación? La LOI en el título octavo, Prevención y Erradicación de Violencia y Promoción de la Convivencia Armónica, enmarca aspectos generales para la erradicación de la violencia. Específicamente en el capítulo 1, Sistema de Prevención de la Violencia, señala 6 artículos. De acuerdo a las responsabilidades de los actores educativos, constituyen 2 artículos. El artículo 325, que hace referencia a los actores y la sensibilización y formación continua sobre la prevención de violencia. Por otro lado, la erradicación de la violencia psicosocial está constituido por 2 artículos. El artículo 326, Prevención de Riesgos Psicosociales, y el artículo 327, Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales. Por otro lado, la erradicación de la violencia sexual está constituida por 2 artículos. El artículo 328, Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia Sexual, y el artículo 329, Estrategia Nacional de Educación Integral de la Sexualidad. A continuación, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas en nuestro trabajo. Gracias por su atención.